esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos un día más al estudio de la estrategia del hombre malo. Vamos a revisar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo, como ya es costumbre por tu canal ABC Bitcoin. Te recuerdo que estamos en el programa en vivo número 176 en un lunes, donde vamos a empezar una semana que se va a poner muy buena. Vamos a revisar qué es lo que ha hecho Bitcoin, no sin antes, como siempre, creo que ya lo leíste al principio. Aquí no hay traders profesionales, yo no lo soy. Soy simplemente un estudiante de la estrategia de Jaime de Trading Latino. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente las mismas cosas que vas a escuchar en el canal de Trading Latino van a ser muy parecidas. ¿Y por qué? Porque yo estoy intentando copiar 100% la estrategia de Jaime. Por lo cual no deberías tomar este contenido como consejo de inversión. Y recuerda que si ganas o pierdes tus trades, siempre va a ser tu responsabilidad. Aquí simplemente estamos estudiando la estrategia. Estoy muy contento al empezar esta nueva semana junto a ustedes. Y déjame quitarle acá el sonido. Ok, ya le quité el sonido. Y vamos a saludarte en la parte del chat. Antes de comenzar, como siempre estamos con Pocho y María. Si me confirmas también audio y video, por favor. Dice, esperando tus análisis y ya de shopping, dice los amigos Pocho y María. Creo que van a hacer sus navidades. Deben estar muy contentos con el rendimiento de la cuenta, me imagino. Perfecto, mis estimados amigos. Un saludo, un abrazo especial. Martín Díaz también está por acá. La onda 5 del semanal, dice, creo que se perdió la onda 5 del semanal. Hay que revisar. Como sabes, no soy un experto eliotista, pero podemos revisarla. Osvaldo Antiman dice, banda de traders. Me imagino que saluda a toda la banda, al grupo de Telegram. Tenemos un grupo de Telegram, si aún no perteneces. Está el link, lo dejé en el chat también. Déjame ver. Sí, lo había dejado en el chat. Y déjame ver si es que lo puedo poner otra vez. Porque hay gente que me dice que no lo encuentra. No sé si es que es ese o lo puse mal, pero por ahí lo volví a poner. No, ese no es no es el grupo de Telegram, ese que acabé de poner. Ahora voy a poner el grupo de Telegram porque hay gente que no lo encuentra, dice. Entonces ahí te puse el grupo de Telegram para la gente que quiera unirse. No es un grupo de señales de primera, te digo. Simplemente ahí nos apoyamos y conversamos sobre el mundo cripto, la estrategia y etcétera. Dice Calidad Helvex, Charlie está en un rincón, desde un rincón de la casa en posición fetal en Tepito, México, dice. Se apalancó, me imagino, el amigo en long. Y suele suceder eso. Dice Fantasma CHM desde Sinaloa, México. Dice, ya dejó su poderosísimo like, el amigo Fantasma, fíjate. Eduardo Torres, cantando la canción. K Nieto dice que está en la esquina de la casa también, pero él está con el token Bitcoin Up a 100, dice.
Fíjate que también los tokens apalancados están sufriendo por ahí los amigos. Nick Nengibar desde las tierras del hombre malo, dice José Callejas, listos desde Argentina para estudiar. Por acá dice que me dejó, no sé si me dejó el like Martín Silva, pero me manda saludos desde Argentina. Muchas gracias. O leí mal. Abrazo desde el fin del mundo, Argentina. El fin del mundo es Argentina. Perfecto, no sabía. Rudiel Díaz, desde El Salvador también. Dice tío Charlie, aquí Ángel César, Eom 51, métale la madre, dice. Vamos a ir un poquito rápido. Dice, te cambio mi like por maná. Siempre hay alguien que me cambia likes por criptos, pero luego vamos a ver criptos porque vamos a revisar como siempre lo que está haciendo Bitcoin, lo que a mi parecer podría suceder. Y vamos a darle seguimiento, simplemente vamos a seguir estudiando y aprendiendo de este manipulado mercado. Vamos a ver, fíjate que estoy, para empezar en el gráfico diario de Bitcoin. No me dijeron si es que estoy bien con el audio y video, pero yo entiendo que sí. Acá está en México Eduardo también, perfecto. Entonces fíjate lo que yo te decía, era que teníamos fuerza, pero la fuerza era del movimiento anterior, o sea de la bajada. Todavía tiene la ADX con pendiente positiva, lo cual sigue siendo fuerza para abajo. Y aquí en el gráfico diario decíamos que cuando rompa con fuerza, que la media azul rompa con fuerza, la media marrón va a hacer el cambio de tendencia en el diario. Entonces hemos quedado de acuerdo, si tú quieres, en que el cambio de tendencia en el diario se ha dado, por lo que vamos a empezar nosotros a operar simplemente rebotes, porque estamos en una tendencia bajista. Entonces el concepto de una tendencia bajista es este que tú estás viendo, y lo que nosotros en mercado spot lo único que podemos hacer es operar estos rebotes como lo acabaste de ver, y la estrategia dice rebote a la media para seguir cayendo. ¿Y por qué estamos con el rebote? No tenemos confirmaciones, como te decía, esperamos que el precio se detenga, vemos los filtros, pero lo que yo veo es que este rebote no va a ser tan fuerte. Y me vas a decir, ¿y por qué nos está diciendo esto Charlie? Porque si tú viste la miniatura, yo voy a especular algo aquí, y espero no equivocarme, pero si me equivoco igual, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Y yo presiento, según la experiencia, según lo que estoy viendo, según los indicadores, el panorama y todo, que aquí tenemos fuerza bajista. ¿Y qué pasa cuando hay fuerza bajista con una direccionalidad alcista? Sucede lo mismo que sucedió acá, fíjate. Sucede lo mismo que sucedió acá. Y también sucede lo mismo que sucedió acá. Déjame ver dónde estaba. Aquí. Voy a decir cómo va a ser lo mismo. Para tener una similitud, si quieres. Fíjate aquí, esta es la panza de rata, para mí, esta es la panza de rata invertida, o sea, está para abajo, ¿verdad? Y esta es la panza de rata para arriba, en tendencia alcista. Entonces ahora lo que yo creo que puede pasar es una panza de rata, pero invertida, o sea, para abajo. Lo mismo que pasó aquí, cuando traía fuerza el ADX, pero el monitor tiene la direccionalidad contraria. Para que veas que es lo mismo, voy a invertir el gráfico, porque hay gente que dice que no sabe cómo hacer el trading en tendencia bajista, pero yo también puedo invertir el indicador también. Simplemente los colores cambian, pero ahí está, fíjate. La fuerza que agarró esta subida, entonces todavía mantiene la fuerza, pero tiene direccionalidad bajista. Entonces aquí lo que se formaría es la panza de rata, a mi criterio. Estoy en el gráfico diario, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a ver qué es lo que nos depara. Obviamente aquí también va a haber los rebotes, los mismos rebotes que hubo antes. Vamos a cambiarle otra vez, tal como estaba. Y aquí, yo digo que estos rebotes van a ser más o menos parecidos a estos, fíjate. Cuando teníamos aquí, nosotros decíamos el rebote a la media y nunca tuvo la fuerza de rebotar a la media de 55. Fíjate, casi que se queda solo por la media de 10.
acá un poquito más. Acá es el único rebote que tuvo cierto efecto, digamos, un poco grande a la zona de la media para seguir cayendo porque estamos en tendencia bajista. Sí, acá un rebote pequeño también y acá prácticamente no hubo rebotes en todo este periodo. Entonces podría pasar algo parecido. Estoy viendo la similitud de aquel escenario con lo que está sucediendo acá. Entonces, ¿qué es lo que te digo que podría pasar? Es esto. Sí. Y he marcado, como tú viste también en la miniatura, la zona de aquí. Fíjate aquí lo que voy a marcar en la parte derecha. Una zona importante de volumen o de negociación del pasado. Estamos prácticamente aquí con los 40.800. 40.800 marca ahí, pero pongámosle 40.500. Esta zona, a mi criterio, es complicada para que el precio de Bitcoin la traspase, pero obviamente estamos en trading y en el trading tú sabes que es una teoría probabilística. Aquí no hay certezas, porque aquí la zona impenetrable de los 40, de los 49, aquí tú estás viendo que pudo penetrarla, entonces no hay nada. Me preguntaban si pensaba que Bitcoin se iba a 10.000 por el video de ayer que yo ponía eso. Les puse eso simplemente porque en el grupo de Telegram pasaron una noticia, un análisis de algún trader que mandaba Bitcoin a 10.000. Y yo no digo que eso sea imposible. Recuerda que con Bitcoin todo es posible, pero veo un escenario poco probable que llegue a 10.000. En este punto yo no le veo. Pero lo que sí te veo es que la próxima zona de negociación está por los 41.000 más o menos por ahí. Y la he marcado aquí. Entonces mi escenario es este. Para el gráfico diario. La pancita de rata. Y luego cuando rompa de pronto aquí, toque la zona. Y aquí van a decir rompió el mínimo anterior, rompió. Y aquí es cuando el precio de Bitcoin podría salir. Me estoy adelantando y estoy especulando demasiado, porque recuerda tú que en el gráfico, con la estrategia nosotros vemos un movimiento a la vez, pero esto es simplemente una especulación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar en este punto? En este punto lo que vamos a trabajar es el rebote, porque el precio ya cayó, dejó la pin bar, se está deteniendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? El rebote. ¿De qué tamaño es? En teoría y por estrategia la media para seguir cayendo. Eso es lo que vamos a trabajar en primer lugar en el gráfico de 4 horas. Y lo que ya decíamos ayer era que aquí ya se detuvo el precio, que tenía la direccionalidad alcista y lo único que me faltaba era la pendiente negativa de este ADX. Entonces yo te dejé así ayer la proyección a la media para seguir cayendo en el gráfico de 4 horas. Pero como tú sabes hay que darle seguimiento al precio. Y aquí casi que está ya tocando, casi tocado. Me parece que le falta una velita más al de 4 horas. Entonces voy a esperar yo una o dos velitas más en el gráfico de 4 horas para ver si es que aquí no sube el precio en este tiempo que le falta. Nos tocaría cancelar aquí cualquier posición porque el precio va a caer. ¿Sí? Entonces esa es mi especulación de este momento en el de 4 horas donde nosotros compramos y vendemos y queremos hacerle trade. Si es que el precio no sube las próximas 8 horas, de pronto para el streaming de Jaime estaríamos ya cancelando. Bueno, yo voy a estar dormido, pero voy a darle seguimiento hasta el momento que pueda. Y ahí ver la opción de cerrar ahí cualquier operación en compra o a la alza que tenga. Sí, porque las probabilidades van cambiando mientras se desarrolla todo el patrón, este indicador de la parte baja, el squeeze momentum. Mientras va subiendo el precio debería haber subido. Ya debería haber subido. Le queda un poquito. Y simplemente esa es mi especulación al momento que estamos haciendo el programa. Si es que tú tienes algún comentario, paso a leerte en el chat en este momento. Vamos por acá, dice Josué Álvarez, ¿en cuánto tiempo podríamos tener el piso a 41? Complicado saber eso. Lo único que podemos analizar es cómo se dio antes. Antes se demoró
se demoró como 62 días, 2 meses más o menos, en formar esto. Y ojo, no es que esto vaya a suceder, simplemente es mi especulación. 63 barritas diarias, más o menos, desde que tocó aquí el piso. 2 meses, un poquito más. Entonces probablemente nos tengan peinando la gata por ese tiempo. Ahí no sé qué opinan ustedes. Dice, ya lo están mandando a 30, se va para arriba entonces, dice. Bueno, yo no le he mandado a ningún lado. Digo que vamos a operar el rebote alcista en este momento todavía. Por las próximas 8 horas. De no darse, tocaría cancelar porque la opción es para abajo. A los 30 no sé, tal vez a los 45 tampoco sé, o a los 40 no sé. O sea, la estrategia no nos dice eso. Dice Walter Álvarez, en mi opinión, la semanal está muy fea y con fuerza y direccionalidad bajista y apenas comienza. No he visto cómo cerró el semanal, pero podemos revisarle. ¿Cómo quedó el semanal? El semanal no tiene fuerza. Eso es un punto a favor. Todavía no tiene fuerza y es mejor que nos guarde alguien. Si es que esto coge fuerza, coge una pendiente positiva aquí, y ya te digo, va a buscar precios más abajo, entonces mejor. Por el momento no tiene fuerza y está cruzando el punto 23, o sea, en la zona de no fuerza, que nos indicaría que va a ser un rango. Y eso es, o sea, va a ser muy bueno eso para el precio, porque estaría confirmándome lo que yo te digo. O sea, aquí un suelo, mientras se forma aquí, se da el valle rojo y etcétera. Eso es lo mejor que podríamos ver. Ahora hay que darle seguimiento al precio también. Recuerda que para el semanal ya estamos hablando para febrero, marzo, 3 o 6 meses mínimo de la proyección. Entonces atento. Cuando casi todos los ven bajistas, escriban lo que va a subir. Sí, en general sucede así. En general sucede así. Que el movimiento va en contra de la masa. O sea, eso es verdad. Como nosotros vamos a operar el rebote alcista, probablemente no suba y baje. Está bien, dice aquí, Silly dice, tiene una duda con la estrategia del jefe. ¿Por qué el monitor es diferente en la misma moneda en futuros y normal? Ejemplo, BHOT y HOT versus USDT, por favor. Sí, yo he notado que es un poco diferente, porque es otra plataforma, es otro mercado, y simplemente se lo puede ver en Bitcoin también, fíjate. Vamos a ver, acá está. ¿Dónde está? Bitcoin USDT. Vamos a ponerle el perpetual. Bueno, no me sale en Binance. ¿Dónde está? Acá está. Futuros de Binance. Vamos a verle en el de 4 horas. Vamos a verle. Ajá. Bueno, en este momento está muy parecido, pero sí varía. El de futuros y el mercado spot varía un poquito. Sí lo he visto. Dice Huber Sánchez que lo va a esperar en 34, dice a Bitcoin. Perfecto. Andrés Campos dice que nos vamos a 70,000. Máximo histórico. Perfecto. La manipulación de externos atenta contra el buen trabajo que realizan ustedes, dice. No sé. Raúl Durán, ¿hasta dónde sería el rebote? Siempre vamos a aplicar estrategia y lo que te decía es rebote a la media para seguir cayendo. Ese es el postulado de la estrategia. Entonces, la operativa, cuando se te da la razón, proteges o tomas o cierras y ya. Nosotros vemos la zona donde tomar riesgo, que yo te marcaba ayer esta zona. Y básicamente el precio no ha hecho nada. Por aquí les hizo asustar y por aquí vendieron en 47. Ya estaban vendiendo por la velita, pero no sé si es que alguien vendió ahí. Dice Charles, se viene una altcoins, dice. No sé qué me quiso decir con eso. Dice, Henry quiere ver Maná, dice. Vamos a ver Maná, no hay problema. Dicen el de 4 horas hay pendiente positiva en el ADX, pero valle rojo, entonces no tuvo que haber bajado más. No tiene por qué haber bajado más.
No, no tiene por qué haber bajado más. Recuerda que el precio, o sea, la parte de arriba, el precio, es lo que va formando el indicador. Sí, nosotros vemos proyecciones y no es que aquí el indicador mueva el precio, o sea, es al revés. El precio se mueve como quiera, como esté el mercado en términos de oferta y demanda, se mueve aquí y va moviendo el indicador. Entonces, lo único que nosotros tenemos con la estrategia, a veces la gente piensa que la estrategia va a decirte exactamente lo que va a ser el precio y eso no es cierto. La estrategia simplemente te da una manera más de poder usar patrones para intuir el próximo movimiento. Pero si aquí viene alguien a vender, aquí no sirve la estrategia y se va al piso. O sea, lo mismo que pasó acá, fíjate. ¿Qué decía la estrategia aquí? Rebote, y aquí está clarísimo. Patrón de rebote, asumimos riesgo antes del rebote, rebota. Si es que el precio hace rango y no cae, pasa el tiempo, entonces aquí es para arriba. Eso dice la estrategia. Pero esto dijo el chinito, el que mueve el mercado, metió aquí ventas, vendió Bitcoin y simplemente cayó el precio. O sea, ahí no te funciona ninguna estrategia. Entonces me vas a decir, ¿y para qué entonces sirve la estrategia? Esto funciona 7 de 10 veces, o sea, un 70% de acierto. Si es que tú encuentras una estrategia que tenga el 90 o el 100% de aciertos, pues habría que estudiarla. Habría que estudiarla. Vamos por acá, dice Charlie, pero ya hizo un buen rebote de 42 a 49. Sí, perfecto. Por eso mismo estamos nosotros esperando. O sea, me dices que aquí ya rebotó. No, el rebote yo espero a la media para seguir cayendo. Este rebote es volatilidad. Es volatilidad. Eso no se puede ver. O sea, aquí yo creo que nadie pudo comprar. A menos, como decía ayer, que dejó una orden puesta y simplemente se ejecutó, pero no creo que alguien haya metido compras ahí por la velocidad en la que se dio también. Ok, vamos a ver por acá. Me pedía Maná el amigo. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Vamos a ver a Maná. Recuerda dejarme tu like, que siempre va a ser importante para ir creciendo en comunidad. Maná le habíamos visto mejor en el diario, fíjate. Y decíamos que es la zona de tomar riesgo porque tiene una tendencia alcista. Lo dejábamos así y con una todavía que baje un poquito más. Y todavía aquí no hay confirmaciones. Todavía aquí puede darte la oportunidad de bajar un poco más. Yo pensaría que sí. Ahí está el análisis. En general es alcista. Por eso es que es temerario meterle apalancamiento, porque fíjate los mechazos, fíjate aquí mismo en la pequeñita vela que está teniendo en este momento en el diario, ya tenemos alta volatilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando te metes apalancado? Te liquida y luego continúa con el movimiento. Entonces, el arte del stop loss es una de las cosas más complicadas en el mundo cripto por la volatilidad. Ok, vamos a ver. Mana, está el análisis ahí, no tengo nada más que decirte. Y en el de 4 horas, el de 4 horas ya no me gusta mucho. Pero en el diario sí. O sea, tienes este pequeño recorrido en teoría para el rebote en 4 horas. Es un 8% y para el stop loss tienes más. Entonces, yo en este caso trabajaría la temporalidad diaria en Maná, no la de 4 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente compres ahí donde está y te va a tocar esperar más. O sea, y va a bajar un poco. Y si no entiendes las temporalidades, vas a vender. Cuando baje un poco, te va a dar miedo, vas a vender y justamente ahí va a empezar a subir. Entonces, ese es lo que puede pasar con las temporalidades, que hay que estudiarlas. Dice Sergio Corrales, quiere ver Ethereum. Ethereum también conservaba hasta ayer un patrón interesante. Vamos a ver a Ethereum. Estaba mucho mejor que Bitcoin porque Ethereum no había perdido la tendencia alcista. Y fíjate, Ethereum está para arriba. Voy a seguir conservando esa proyección. Tengo pendiente positiva, direccionalidad alcista.
Y si cierra la vela tal donde está, la vela diaria, voy a seguir conservando para arriba, no puedo ver otra cosa. Y aquí obviamente el rebote del que hablábamos ayer no se ha dado efectivamente, está todavía en la zona y tiene un recorrido muy pequeño en el de 4 horas. Entonces, mucho mejor las temporalidades diarias en estas dos criptomonedas que hemos revisado. ¿Qué significa? Que probablemente tengamos mejor punto de compra. Eso significa que en el de 4 horas no esté muy bien. Dice por acá, SLP en diario, dice, la triste historia de SLP. No sé cómo está el SLP. A ver si le metemos otro mordisco porque entiendo que perdió la zona que habíamos dicho. Que es, bueno, todavía yo puedo decirte que no es una zona. Y ahí está la proyección. No es una zona de venta. Ya ahí es imposible vender. Como yo decía, tengo una inversión en SLP. Pero si es que se va a cero, me toca irme a cero con la inversión. O sea, aquí ya no queda de otra. Esa no es una zona de venta nunca. Nunca voy a vender ahí. Y espero que ustedes también. No sé, tú vas a tomar tu decisión. Pero el análisis lo veíamos que si perdí esa zona iba a llegar a precios menores. Aquí no tenemos nada ya. O sea, en SLP aquí no hay nada. De pronto en otro exchange sí tenga alguna cosa. Pero aquí tenemos caída libre. ¿Hasta dónde? No se sabe. Hasta que la gente empiece a comprar. Y la gente deje de vender. Entonces en ese punto va a empezar a subir. Franca tendencia bajista en SLP. Y simplemente hay eso, nada más. Ahora déjame ver cómo está. 0038. Si es que bajara un poquito más, compraría otro poco de SLP. Aquí está con un 33% desde el piso. Entonces, esperarle un poquito más, ver algún indicio de que se detenga. Y podría yo meter otra compra ahí. Simplemente eso. Lo primero que vas a operar va a ser un rebote si es que vas a verle con estrategia. Con la estrategia que estamos estudiando. Dice acá. Marco Villalba quiere ver HT, dice. Me dio ya su like, Marco, fíjate. Vamos a ver. HT me dijo, ¿verdad? ¿Cuál decía? Yo no... Sí, HT decía. Perfecto, vamos a ver HT. Vamos a verle un poquito mejor. Ajá. Muy bien. A ver, aquí me gusta la divergencia en el gráfico diario que está haciendo. Probablemente no la puedes diferenciar porque es pequeñita aquí con este monitor. Y el precio, fíjate, se forma ahí esa divergencia. Entonces lo que viene es el rebote. El rebote a la media, lo mismo. Para seguir cayendo, porque perdió la zona. Estamos en tendencia bajista también en Huobi Token. Pero atento en el primer rebote, si es que alguien tuviera una mala posición, como decía ayer, es la zona de salir. Ese es el diario. En el diario está por confirmar, incluso en el diario. Y en el de 4 horas lo mismo. Casi que no me gusta el de 4 horas. Porque ya tiene el patrón desarrollado. Y no ha hecho nada el precio. El precio se ha quedado aquí. Entonces en 4 horas probablemente pueda bajar un poquito más. Sí. Atentos ahí. En esta zona más o menos. Tocaría ver si es que llega por aquí. En el de 4 horas. Mucho mejor operar el diario igual que las otras criptos. HT. Ok, dice... Alexei dice que quiere ver Floki, dice. ¿Y ese qué es? Y creo que es Floki Inu, creo que es. Espero que no sea bromas. No, sí está, fíjate, Floki. Vamos a verle en Polonix a Floki. Gráfico diario. No hay mucha historia. Aquí como que se quiere detener el precio. Bueno, esta caída es la misma de Bitcoin. O sea, aquí arrastró a Floki también. Ajá. Acaba de perder fuerza ya el retroceso.
No sé si alcanza a ver, voy a ponerle más acá. Va a perder fuerza, está llegando al punto 23 y ahí no hay indicios de compra todavía. Lo que te puedo decir es que hay que estar atentos en esta zona. Atentos en esta zona para ver la opción de que empiece a subir. Porque incluso, vamos a ver en el de 4 horas. En el de 4 horas tienes el rebote ahí. Para el rebote. Así. Rebote a la media. Aquí el stop loss tendrías que calcularle porque está un poco grande, como un 18%. Y no sé si es que valga la pena ese rebote con ese stop loss. Pero el próximo movimiento yo lo veo así, tal cual. Ok, dice Valentina Ibáñez. Ya empezaron a decir los youtubers que Bitcoin bajará a 41. Eso quiere decir que retomará la tendencia alcista. Siempre hacen lo contrario las ballenas, dice Valentina Ibáñez. Sí, es una especulación perfecta la que tú estás haciendo. Sí, me parece bien. Porque de pronto lo que puede pasar. Por eso nosotros le hacemos el análisis en diario. Los que están comprados esperando el rebote. Pero ¿qué pasa cuando rebota? Proteges a precio de entrada. ¿Y qué pasa cuando se hace rango aquí y no cae? Vamos a buscar la siguiente zona. ¿Y qué pasa cuando no cae aquí? Sigue subiendo. Entonces hay que darle el tiempo para ir viendo el análisis. Por eso le damos seguimiento. Porque ¿qué podría pasar bajo tu perspectiva? Podría pasar esto, por ejemplo. Cuando aquí estaba el precio, lo estaban mandando a cero. Pero aquí empezó a hacer esto. Y recuperó, como vimos, hasta este punto casi el 80% que subió Bitcoin. Sí. Entonces, ¿cómo empiezas especulando aquí? Lo mismo con el de 4 horas. El rebote para seguir cayendo. Fíjate, aquí estábamos. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, cuando estás aquí, lo único que ves es el rebote. Ese es el movimiento que ves con la estrategia. No puedes ver ninguna otra cosa más. O bueno, al menos que tengas tú otra estrategia. Entonces tú ves la entrada en 4 horas y ahí empieza el movimiento. Sí, pero lo primero que ves es esto, para seguir cayendo. Sí. Entonces a veces la gente se confunde con la estrategia. Porque decimos rebote para seguir cayendo y preguntan hasta dónde va a caer, pero ni siquiera rebotó. Están queriendo interpretar el segundo movimiento. No, nosotros vamos a interpretar el primer movimiento, este rebote. Nada más. Y le está corriendo el tiempo ya a Bitcoin. Y obviamente sabes que si cae Bitcoin, va a irse con todo las demás criptomonedas también. Dice Arnold Silva, ahora no compran, pero comprarán en 80. Dice. También es algo que siempre sucede. Dice acá, Oxig dice, quiere ver LTO, dice. Y esa no la conozco. Vamos a ver a LTO. Generalmente, el 95% del mercado, si es que eres nuevo, esta información va a ser relevante. El 95% del mercado se mueve con Bitcoin. Vamos a ver, tendencia bajista. Tendencia bajista. Todavía no tiene fuerza bajista, fíjate. O sea, está retrocediendo todo lo que subió. Pero si tú te fijas, nuestro indicador de fuerza no tiene fuerza. O sea, tiene pendiente negativa. ¿Qué es lo mejor que se podría ver aquí? Que esto siga bajando y cruce el punto 23 para decirte que ahí ha terminado el retroceso que está haciendo. Sí, pero como no está ahí, yo creo que puede seguir bajando un poquito más. O sea, aquí atentos, aquí en esta zona, atento. Y en el de 4 horas me gusta el de 4 horas porque es la zona donde yo tomo riesgo ahí, justamente. Tengo los 4 de 5 filtros, ¿sí? Importante cuando tengo una divergencia alcista, a mí me gusta. Aquí está la divergencia alcista. Un filtro, tengo que el precio se ha detenido, tengo 4 velitas, el precio se ha detenido, tengo direccionalidad alcista y me falta únicamente lo mismo que me falta en Bitcoin para programar este rebote y seguir cayendo. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no toma riesgo en la zona, toma riesgo acá, quieren comprar y ya van a destiempo.
Pero bueno, esa es mi manera de operar, siempre un poquito antes. Ok, vámonos al chat. Dice que acá Nicolás quiere ver KDA, dice. Bueno, vamos a apuntar un par de criptos. KDA, dice la vela de BAT. Vamos a ver a BAT. Ayer tuvimos una proyección de BAT también, creo. ¿Quieren ver a DOT? Perfecto. Dodo, quiere verle en todas las temporalidades a Dodo. Vamos revisando. GTC también. Perfecto, dice aquí. Este lugar no es seguro para comprar, dice. No hay nada que esperar. El volumen de los holders está muy lejos, pero es el lugar más seguro para comprar. En mayo cayó de 63 a 50, subió a 56 y luego a 35. Hizo un rebote, precisamente lo que tú dices. Dice, como vemos, KDA está perdiendo hasta la camisa, dice. Estoy pensando en salirme en el rebote. Sí, yo es lo que dije, cualquier mala posición hay que salir en el rebote, incluso asumiendo algo de pérdidas. Y es así. Vamos a ver, yo tengo aquí KDA, me dice. Pero nosotros dependemos de Bitcoin, o sea, ese es el punto. Aquí tengo lo mismo que te había dicho en la otra cripto. Y aquí es una zona de tomar riesgo, sí es una zona de tomar riesgo. ¿Para qué? Para el rebote. Simplemente el rebote. Ese movimiento en KDA es el primero que podemos ver. Porque en el diario, no sé cómo está. El diario está en la zona. El diario está en la zona. Todavía no veo que ha roto con fuerza esta zona, pero hay que darle seguimiento en el diario. En el de 4 horas el rebote para seguir cayendo. Esta zona, atento con KDA porque ya tenemos una mechita por aquí. Otra en la siguiente y esperemos que aquí se detenga el precio para decir que retomamos la tendencia alcista de KDA. Está en la zona, todavía puede darnos sorpresas ahí. Vamos con BAT. Listo. Basic Attention Token. De las pocas que ya reaccionaron, fíjate. Y decíamos lo mismo ayer. El rebote. Y se está dando. Se está dando y apenas el ADX se gira. Fíjate dónde se gira el ADX. Cuando ya el precio está arriba. Entonces si quieres comprar ahí es imposible. Imposible ahí comprar. Quien tuvo una mala posición, digamos que compró acá por la estrategia, obviamente compró aquí. Y yo creo que podría asumir pérdida de un 8% y listo. Entonces, ¿preferías tú vender acá con un 30% o prefieres perder un 8%? Ahora me van a decir, pero eso quiere decir que ya no va a subir. Eso yo no sé, porque tengo el patrón todavía. Pero la zona es lo único que yo veo es que aquí no puedo comprar. ¿Puede subir? Sí puede subir. Lo único que hago si es que quiero mantener la posición es ir protegiendo. Pero esa decisión debes tomarla tú. O sea, aquí protegerle. No sé, tu precio de entrada, proteger. Y ahí que el precio haga lo que sea. Eso para BAT. Y el diario creo que está mejor. Bueno, todavía está en la etapa de corrección, pero en el diario no tengo confirmación alcista, pero en el de 4 horas, por eso te decía que probablemente desde ahí retroceda BAT. Ok, vamos a ver DOT. DOT, ¿cómo está? En la zona tenemos aquí la divergencia que habíamos marcado. Está como que queriendo perforar esa zona. Entonces hay que estar atento ahí. Necesito que el precio aquí se detenga en el gráfico diario para ver el rebote en el diario. El rebote en el diario sería importante. Sería a la media, como tú sabes, a la media para seguir cayendo. Si es que es en el diario, estaríamos hablando de los $35 más o menos de esa zona. Y sería importantísimo. Ahora en el de 4 horas está haciendo lo mismo que Bitcoin. No ha reaccionado el precio y le corre el tiempo. Lo mismo, hasta que llegue acá,
Básicamente va a depender de Bitcoin. Si Bitcoin ya no sube, las próximas dos velitas que te decía, se va a llevar con todo a DOT y al 95% del mercado. Entonces, el problema es Bitcoin ahorita, no es DOT, porque DOT tiene el patrón y la entrada en ese punto. Perfecto. Me decía, Dodo es la que quieren en todas las temporalidades, Dodo. Vamos a verle, vamos a quitar este análisis, vamos a ver el semanal de Dodo. Esto se está convirtiendo en SLP. Ha perdido esa zona en el semanal y complicado aquí. Está complicado Dodo. Lo único que hay que vigilar que no pierdes esta zona. Esta zona, si pierde esta zona, ya no tiene a dónde más caer. O sea, ahí sí. Lo que te dije de SLP igualito. Entonces, mientras se detiene aquí, que pasará algún tiempo haciendo el piso. Sí. Aquí está corrigiendo, fíjate. Es lo único que tenemos en el semanal. Le falta un poquito, pero esperamos que aquí haga un piso, que se detenga en esta zona para programar ya el rebote en el semanal. Pero le falta, ¿qué te digo? Un mes, un poquito más para ver esto. Sí, entonces en el semanal complicado. Vamos aquí. En el gráfico diario tiene la misma divergencia de todas las, de la mayoría de criptos. Divergencia alcista, que todavía aquí no me confirma nada. Y en el de 4 horas, el patrón de rebote, entrada en esa zona. Y también va a depender de Bitcoin. La misma zona de tomar riesgo a la media para seguir cayendo. Eso para Dodo. Dice, ¿cómo ves AMP? Dice, no sé si no le vimos. Vamos a anotar AMP. Te apunto acá. Perfecto. ¿Quieren ver Luna también? Por ahí dice que nos vamos a menos 5000, dice. O sea, ya vamos a números negativos. Como el petróleo más o menos. Que se fue en marzo. Con la encerrona. Está Luna, está AMP, está ADA. Vamos a ver ADA. En semanal quieren ver a ADA. ADA en semanal creo que revisamos pasando un día. Dice aquí Algorand. Ok, vamos a ver a ICP. El amigo Jason Romero dice que quiere ver Algorand y Solana. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias por tu colaboración, estimado Jason. Algo y Sol dice. Vamos a ver Algo y Sol. Algorand. Algorand ya rebotó, fíjate. Ajá. La zona no me gusta de Algorand, pero vamos a verle acá. Sí, decíamos este rebote. Y aquí, yo tengo el patrón de rebote todavía ahí. Pero obviamente yo no puedo, patrón de entrada. Estoy en una zona baja. Podríamos decir que sí, pero lo que no me gusta es el punto de control ahí de Algorand. Que está por los 1.83. Ese rebote. Todavía puede desarrollarse. Tiene todavía para desarrollarse aquí el patrón de rebote. Y sí, ahora tienes que fijarte que estas velitas son las que hizo Bitcoin. Esta es la del sábado, fíjate, la misma velita de Bitcoin con la recuperación. ¿Qué te quiero decir? Que si Bitcoin cae, no creo que aguante Algorand. Ha aguantado bien, está muy bien ahí, pero el próximo movimiento es complicado que soporte si es que se va a la madre, como dicen Bitcoin. Pero ahí está, el patrón de rebote todavía en Algorand. Y en 4 horas ya no es una zona de compra. Ya no puedo comprar aquí. Aquí en el de 4 horas simplemente mantenerme expectante. Que el precio o rompa y se apoye o se haga rango aquí. Entonces luego cuando se te dé esto, fíjate. Cuando se te dé esta entrada, revisar que no haya caído tanto. Sí, entonces ahí vas a poder
entrarle en 4 horas. Ahí donde está, no. Voy a ponerle la X aquí. Ahí donde está, no. Eso para Algorand. Y vamos a ver a Solana. Perfecto. Con Solana, el rebote en el gráfico de 4 horas está ahí. Y básicamente desde ayer el precio no hizo absolutamente nada. Y también le empieza a correr el tiempo. Sí, entonces, si llega acá y toca el punto cero, casi como está Bitcoin, ya está casi tocado el punto cero, hay que cancelar. Hay que cancelar porque ahí sí vamos a tener otro sacudón del mercado. Pero te dejo ahí todavía con el rebote en Solana. Ok. Vámonos por acá. Me decían AMP. Vamos a ver AMP. Esto, por ejemplo, es lo que estamos intentando ver en las demás criptos. Este rebote, fíjate, que está haciendo en este momento AMP. Y el patrón está aquí. Y lo que te digo, que a mí me gusta ver son estas divergencias. Sí. Estas divergencias. Fíjate, si es que alguien hubiera tomado o ya tomó riesgo aquí en esta zona, aquí simplemente a proteger y déjale correr. Esto es lo que queremos ver en Bitcoin, en todas las del rebote en 4 horas. Atentos ahí. ¿Va a seguir subiendo? Sí, yo creo que el rebote, como sabemos, la especulación de la estrategia es a la media para seguir cayendo. Entonces, cuando llegue, ahí le subes el stop o tomas ganancias. Porque esta tendencia en el diario, bueno, no tengo mucha información, pero la tendencia en el diario es bajista. Sí, entonces, únicamente el rebote en primera instancia. Eso para AMP. Vamos a ver a Luna. Luna, gráfico diario. A ver, no me gusta la DX porque no me muestra fuerza. Y en teoría vendría el retroceso en el diario, que sería rango o caída. No tengo todavía la debilidad del monitor, pero el ADX no me muestra fuerza. Entonces en el diario no puedo comprar nada. Pero en el de 4 horas sí. Entonces atento a los que están estudiando las temporalidades. En el de 4 horas me falta ¿cuánto? Me falta un poquito, fíjate. Para que toque el punto cero. Y analizarle. Yo voy a dejarte así un poquito más adelante. Luna en el de 4 horas para arriba. Vamos a ver ADA. Ya me voy al chat. Me falta una más y ahí me voy al chat. Me decían ADA en el semanal, fíjate. ADA ya tocó el ADX del punto 23 en el semanal. Y está llegando a la zona. O sea, está llegando a la zona. ¿Qué es lo que pasa? Que se va a demorar un poquito en hacer el piso. Más o menos como hizo aquí, fíjate. Viene, se tarda un poquito, hace el piso y empieza a subir. Entonces aquí también probablemente haga esto. ¿Sí? Y luego esperemos que haga esto. Entonces esta zona, como ya habíamos marcado, esta zona donde hubo compras importantes, decíamos que un precio de $1, el dólar sería un precio súper bueno para ADA, para ir acumulando. Yo ya compré un poquito en 1.40 y voy a ver si es que llega a 1, voy a volver a comprar más. Y si sigue cayendo hay que seguir comprando, como la canción. ¿Por qué? Porque es un proyecto bueno y tiene ya un recorrido tal vez del 90% en el semanal en retroceso. Entonces no es mala idea para mí, bajo mi punto de vista, empezar a acumular ADA. Perfecto. Me dijeron también que quieren ver a ICP. Vamos con ICP. Este es el semanal de ICP, no hay nada ahí. Aquí vamos a verle. Ajá. Decíamos el rebote. Es esto precisamente lo que vemos. Fíjate que aquí se adelanta un poquito, ¿no? ¿Qué te decía? Aquí nosotros vemos
el rebote a la media para seguir cayendo. Como no sube y se desarrolla el monitor, aquí cancelamos. Pero aquí, por ejemplo, no tocó el punto cero, fíjate. Y eso es algo que no podemos ver. Sí, no podemos ver con la estrategia, que se adelante esto. Tal vez en una temporalidad menor. Pero en esta de 4 horas no podemos ver. Entonces empezó a caer. Y ya, o sea, es bajista con fuerza. Y aquí lo que siempre hacemos, esperar que se detenga, que haga la pin bar, que ya están 2 pin bars, esperar que se detenga y que eventualmente nos dé aquí la direccionalidad alcista. Incluso me gusta porque está formando la divergencia que siempre hablo. Y atentos porque está en formación esto. Cuando se empiece a detener y se empiece a girar, se va a confirmar aquí la divergencia. Y vamos a ver el rebote en el diario. Ahora en el de 4 horas es el mismo caso de Bitcoin. Todavía estamos en una zona para arriesgar el rebote. Nos falta simplemente la DX. Pero cuando se gire va a estar más arriba. Entonces tú decides tomar riesgo ahí o no tomar riesgo. O sea, ahí es donde tienes que tomar tu decisión. Ahí, no arriba. Arriba ya vas a destiempo. Simplemente ponle el stop loss y pienso que el rebote de Bitcoin, permitirlo, se va a dar. Dice acá Sand, dice el amigo Paramio, dice. Vamos a ver a Sand. Perfecto. Quiere Matic por acá. Creo que DOT ya vimos. Vamos a ver a CRO. Vamos a ver CTXC, dice CTXC. Perfecto. Dice aquí. Ya vieron Litecoin, dice. No vimos Litecoin. Vamos con BET. Perfecto. Ok. Vamos a ver HBAR también de una vez. Chilis también. El amigo Inteligencia Subliminal quiere ver a Shiba. Bueno, como que se está contradiciendo ahí con la cripto, pero no hay problema. Vamos a ver Shiba, no, es una joda nomás. Vamos a ver estas criptos, no sin antes, como siempre, recordarte que la idea del canal es dejar de depender del youtuber. Entonces, para dejar de depender del youtuber, vas a tener tú también que aprender la estrategia que estamos aprendiendo, si es que te gusta la estrategia, porque hay 200, 300 estrategias más y tú puedes escogerla, puedes estudiar cualquiera de ellas, porque siempre para enfrentarte al mercado vas a necesitar una estrategia, y la estrategia que estudiamos la he plasmado aquí, las partes básicas, para que tú la aprendas de manera gratuita. Fíjate, a mí me decían estafador una vez porque compartía lo que estábamos aprendiendo, y por un like no creo que te esté estafando, no creo que te cueste mucho, porque simplemente vas con tu ratón, le das clic a la manito arriba y puedes ir a revisar toda esa lista de reproducción para que aprendas tú también la estrategia. Ok, también tengo una lista de reproducción de Binance para la gente más nueva que quiera crearse la cuenta, ver cómo se pone las órdenes limit, orden market, el stop loss, cómo se pone y etcétera. Ahí vas a ver también que te explico la diferencia entre futuros y spot en esa lista, que voy a dejarte un link en la parte de arriba, una tarjeta. Y para cuando te crees tu cuenta vas a tener con el link del canal un descuento del 20% en mercado spot y un 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Cuando te crees la cuenta vas a apoyar indirectamente con el canal, y también hasta que se termine este año, hasta que se termine diciembre, están regalando $50 a la gente que haga cuentas nuevas con el link del canal. Y te van a dar en partes. Primero te dan 5, luego 20 y luego 25 por cumplir las tareas que estás viendo en este momento. Así es que si gustas apoyarme, puedes crearte una cuenta nueva en Binance. Ok, vámonos por acá. Ahora no me voy a olvidar de quitarle. Me voy a TradingView de nuevo. Y vamos a empezar a ver esas criptos. Y ya le copié Cereo al amigo el Dragon Hey. Vamos a ver Sand.
Entiendo que ya me dejaron sus likes a los amigos. El rebote en 4 horas es lo mismo. El rebote en 4 horas. Y en el diario todavía. En el diario todavía. Decíamos que Sant en el diario no se compraba. Hasta que más o menos, recuerda que esto no es que marco la zona y ahí compro, no. Hay que esperar que se dé el retroceso, ver cómo llega. Y aquí, ver si ya se detuvo el precio y etcétera, para unirnos a la tendencia alcista de Sant en el gráfico diario. Por eso es que cuando tengo el gráfico diario así, en el de 4 horas preferible no operar. Pero en 4 horas también está el rebote ahí. Ahí está el rebote. Simplemente eso. Ahí, zona de tomar riesgo para el rebote, sí. Simplemente el stop loss. Y está incluso la divergencia marcada aquí. Fíjate ahí la divergencia en Sant. ¿Cómo se interpretan las divergencias? Que aquí vendió mucha gente. O sea, aquí hubo mucha oferta. Acá ya hay menos oferta y el precio cae. Y hay menos oferta y el precio cae. Entonces, son buenos precios para comprar. Eso es lo que yo interpreto con los indicadores, con el indicador con los vallecitos rojos y verdes, si tú quieres. Eso es para Sant. Como digo, el problema aquí ya es Bitcoin, ni siquiera Sant. Vamos con Matic. No le importó mucho lo que está haciendo el mercado a Matic. Perfecto. Gráfico diario todavía tiene direccionalidad, pero ya no tiene fuerza. No tiene fuerza ese movimiento. Y en el de 4 horas habíamos dicho el rebote, fíjate. Y ahí está el rebote. Ya no es una zona de compra. Ahí ya no es una zona de compra. Ya tiene desarrollado toda la parte roja. Y eventualmente faltaría un valle verde, pero ese no es una zona de compra. Si tú arriesgaste antes, aquí ya llevas una ventaja. Entonces, toma tu decisión aquí con un 10%, inclusive para salir de Matic. No puedo decirte que vendas, pero ya tiene el desarrollo, el 50% del patrón está en la zona de volumen importante y ya, es lo que te puedo decir. Eso, Matic. Perfecto, vamos con CRO. Dice el amigo Jo, ya me dejó su like. Muchas gracias al amigo Jo. Vamos a verla en KuCoin. También tienes un link para crearte tu cuenta en KuCoin. Fíjate aquí lo que habíamos dicho. Si no sube, cancelamos y el precio se va. Entonces aquí también, fíjate, aquí ya se desarrolló el patrón. Sí, ya se desarrolló el patrón. Aquí debió haber, en esta zona debió haberse dado el rebote ya. Entonces aquí, esta es una de las pocas donde yo veo que ya tiene desarrollo, incluso está formándose el valle verde. Y mi especulación es que aquí ya no compro. O sea, aquí mi próximo movimiento va a ser este. De pronto haga esto, o sea, un poquito y para abajo. Pero ya no vale la pena para mí operar ese pedacito. Entonces aquí es cuando te digo cancelamos, porque el próximo movimiento es para abajo en CRO. Eso por estrategia, y es lo único que puedo ver. Dice aquí CTXC me pedían. Sí, está en Binance también. Perfecto. Aquí está bonita esta cripto. El movimiento explosivo no me gusta porque no sé si llamarlo tendencia, algo que sube de golpe y baja de golpe. Pero si es que es una tendencia sana, yo estoy en la zona de tomar riesgo. Ahí estoy en la zona, ya se ha detenido el precio, viene poco. Y acá ya está, por lo menos el monitor me está confirmando la direccionalidad alcista. No tengo fuerza, pero por eso te pongo un poquito más abajo, puede que caiga. Pero para arriba, déjame ver el diario cómo está. Ya. Bueno, esta fuerza es por el movimiento que hubo. Todavía sigue manteniendo fuerza alcista. Entonces sí, vamos a dejarle así, como te dejaba en el gráfico de 4 horas.
te había dejado así. Ecuador. Ok. Listo. CTXC. Vamos a ver a Litecoin también. Y como siempre, te solicito, te pido que me apoyes con tu poderosísimo like. Rebote no se da, el tiempo sigue corriendo, nos queda esperar un poco mientras llega al punto 0 el monitor. Ahí estamos esperando eso en Litecoin. Vamos a ver BET, BitChain. Lo mismo, aquí todavía también, aquí está, me gusta aquí como está BET, parece rebote. Es la zona de tomar riesgo, ahí justo donde está BET. Y aquí le pones un stop pequeñito. Eso es lo importante y lo bueno. Justo ahí BET, perfecto. Vamos a ver HBAR. Me faltan dos más después de HBAR y me voy al chat. Lo mismo HBAR. Lo mismo. Lo mismo HBAR. Atentos ahí. HBAR CHZ. Bitcoin tiene el patrón más desarrollado y no ha subido. Ese es el problema. Aquí lo mismo. Lo mismo CHZ. Lo mismo. Rebote. Y vamos a ver a la más querida. Vamos a ver a Shiba. ¿Qué pasó con Shiba? Sigue cayendo Shiba. Bueno, está... Ahí estamos en el rebote. Y fíjate, aquí nos falta unas 4 velitas más de 4 horas para que se dé el rebote en 4 horas para seguir cayendo. Ahí está, nos falta un poquito simplemente, unas 3-4 velitas, y si no sube, a cancelar. Atentos, eso es importante. Ya vimos Shiba, perfecto. Terminé la lista. Por acá José Sandoval quiere ver Tita, que no llore porque ya vamos a ver Tita. Tranquilo. Dice Lautaro Medina, ¿cómo configuro así en Binance? Dice, en Binance no puedes poner los indicadores. Por eso nosotros trabajamos con TradingView. Aquí sí puedes poner los indicadores. Hay una lista de reproducción en el canal también, para que vayas a ver desde cero la utilización de esta plataforma que se llama TradingView. En la pantalla final tienes una lista de reproducción que voy a poner. Ok, dice HT, ya vimos al amigo Gianfranco Muñoz. Vimos ya HT. Déjame ver dónde estaba. Bueno, no creo que la apunté, pero ya vimos HT. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está entre SLP y Floki Inu. Dice Alexis Díaz, dice, amigo, dime de Maná 4 horas y diario, dice el amigo Alexis. Déjame ver si no vimos Maná. Sí, ya vimos Maná. Es la primera cripto que revisamos después de Bitcoin. Pero ¿qué te decía? Te decía lo mismo. Vamos a ver en el diario. Te decía que en el diario está mucho mejor, pero que aún no llega, aún no tengo confirmación. Está retrocediendo y yo le pongo, es alcista, la tendencia es alcista, está retrocediendo. Yo digo que está en un 70%, sí, un 60, un 70%, dado ya el retroceso. Por eso marcaba esta zona como la mejor zona de compra. Hay que esperarle, hay que tener paciencia para ver cómo baja, si es que baja o si me hace rango aquí. Y unirme a la tendencia alcista en Maná. Recuerda que el gráfico diario es para unos 10 días aproximadamente. Ahora en el de 4 horas, yo decía que no me gustaba el de 4 horas porque tiene ya desarrollado este monitor. Fíjate, aquí ya tengo la parte verde. Entonces no me gustaba. Yo decía que en el de 4 horas no me gusta. Probablemente pueda subir poquito, pero esto no vale la pena operar para mí. Entonces simplemente esperarle a la próxima zona de compra, al próximo patrón de compra, que probablemente puede estar aquí o acá o más arriba, no sabemos, pero simplemente dale tiempo para que puedas comprar Maná a un mejor precio, porque si ya quieres comprar algo en el gráfico diario, puedes comprar la mitad de la posición, como yo suelo hacer, la mitad y la otra mitad cuando me da la confirmación. Entonces
Ahí me voy con la posición completa. Para arriba, Maná es alcista. Maná no ha perdido la tendencia, que es lo importante. Eso para el amigo. Quiere ver teta, dice acá. José Draco dice: tío Charlie, Bitcoin le dio ahora fuerza negativa. No es cada temporalidad, dice. No entendí. José Draco ahora le dio ahorita fuerza negativa. No es cada temporalidad. Bueno, no te entendí bien la pregunta, mi estimado amigo. Pero lo que vemos que tiene fuerza en el diario, fuerza bajista Bitcoin. Como ya te dije. Pero eso no significa que en 4 horas no puedas operar un rebote. Entonces, por ese es el punto. Dice por acá, Juan Ramón dice que quedó atrapado en Chilis. Hizo 3 compras, dice. Baja más, compra más. Perfecto, Juan Ramón. Si es que Bitcoin lo permite, y hay que decirlo así. Chilis tiene, igual, ya revisamos Chilis, pero tiene el patrón de rebote. Entonces, en teoría, en el rebote salimos de cualquier mala posición. Dice el Dragon Hey, dice Leo Token, dice que quiere ver. No sé de dónde salió eso, pero vamos a ver. Espero que esté en TradingView. Vamos a ver a GTC también. No, ya vimos GTC o no. No vimos GTC. Verdad, yo apunté GTC y no vi. Fíjate, vamos a poner aquí GTC. Ok, vamos a ver GTC. Dice, ¿cómo hago eso de los short y long? ¿Dónde pueden enseñarme eso? Dice, para hacer long y short, justamente lo que te contaba aquí en el canal. Aquí en el canal, para la gente nueva que quiere usar apalancamiento, primero tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Y para eso, tengo 2 videos aquí en esta lista de reproducción de Binance Futuros. Tengo el de Spot y tengo 2 de futuros, donde te explico paso a paso a qué se refiere, cómo es el apalancamiento, cuándo te liquidan y cómo operar. Entonces, importante que vaya a verlo. Antes de meterle dinero al mercado, yo te recomendaría, eso sí te puedo recomendar, que vayas a ver esos videos. Simplemente. Ok, dice Litecoin en semanal, dice el amigo. Litecoin en semanal. Vamos a ver. Esta la acabé de ver hace un momento, pero le vimos en diario y 4 horas, que básicamente haría lo de Bitcoin. Déjame ver por acá. Aquí está Litecoin en el semanal. Yo diría que está más feo que ADA. Más feo que ADA, fíjate. Porque está en un, ¿qué te digo? Un 40% del retroceso y ya perdió la media móvil. Ya perdió la zona de la media móvil. Aquí simplemente esperar. Recuerda que para comprar en el semanal tendríamos que ver lo mismo que vemos en todas las temporalidades. Que se detenga la pin bar, la direccionalidad alcista, una pendiente positiva de la DX para que empiece fuerza para arriba. Entonces, importante este mechazo que dejó la semana pasada y hay que estar pendiente. O sea, no me gusta lo que estoy viendo en Litecoin en el semanal porque le queda todavía recorrido en el retroceso. Ahora la única esperanza es esto, que no tiene fuerza para caer, simplemente está en pleno retroceso, lo cual significa que es rango o caída. Entonces, por eso te digo que hay que esperarle, porque si es que hace rango, más o menos haría algo así y sería buenísimo, pero hay que darle seguimiento al semanal. Ok, eso para Litecoin. Dicen por acá, vamos a ver a Tita. Tita me quedó pendiente. Vamos a ver Tita. Dice, primera vez que veo uno de tus análisis, te escuchas bastante seguro de lo que hablas, dice Brian Ortega. Puede ser porque ya llevo haciendo análisis 176 programas, fíjate. Entonces sí, nos ha ido bastante bien y creo que estamos aprendiendo bien. Y ojalá en algún momento lleguemos a ser tan buenos traders como pienso que todos aquí queremos ser. Vamos a ver Tita, el mismo rebote en Tita. Mismo rebote, si Bitcoin lo permite. Déjame borrar esto. La zona de tomar riesgos, sí. Porque aparte de lo que ya sabemos, aquí le puedes poner un stop loss chiquitito. Bueno, ni tan chiquito, casi del
poco más del 10%. Y acá para arriba tienes un 15%, más o menos así. Ahí el riesgo-beneficio de la cuenta de cada uno es distinto, pero te dejo ahí mi análisis para que te pueda servir y complementes con el tuyo sobre todo. Aquí está Leo, que pedía el amigo, Leo Token. No sé de dónde salió, pero está muy bien. Tiene direccionalidad, no tiene fuerza. Pero vamos a ver el diario, cómo estamos. Bueno, aquí en teoría tiene una tendencia alcista, o sea, un poco desordenada, pero ahí va. El concepto de la tendencia es que cada vez haga mínimos más altos, ¿sí? Y máximos cada vez más altos, incluso desde aquí. Está haciendo máximos más altos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar el retroceso para unirte a la tendencia, simplemente. Ahí donde está, no se compra. Eso para el amigo que quería Leo. Y vamos a ver GTC. Espero que ya me hayas dejado tu tremendo like, porque es importantísimo para que el canal siga creciendo. Y muchísimas gracias por todo ese apoyo. Direccionalidad bajista, pendiente negativa. Y yo le esperaría sobre la zona del POC. Quiere decir que falta un poquito. Hay que esperar, probablemente ni caiga, pero vamos a esperarle en el diario por esa zona. Y si se detiene aquí un par de velitas más, ya sabes lo que hacemos. Mientras aquí se forma el valle rojo y para arriba. Sí, entonces simplemente darle tiempo en el gráfico diario. Tal vez en el de 4 horas ya está igual. El rebote. ¿Tiene el patrón de rebote? Sí, le falta la confirmación. Lo mismo que en Bitcoin. Pero está en la zona, sí, fíjate, está en la zona más baja. Donde puedes ponerle el stop loss. Y el stop loss queda grandecito, pero ahí va. Y para arriba. Sí. Aquí también tiene la divergencia que te digo que me gusta. El precio cayendo y el indicador, el oscilador subiendo. Pero también ya se ha desarrollado un poquito, ¿sí? ¿Te fijas? El precio ya se ha desarrollado, el monitor ya se ha desarrollado y le falta un poco. O sea, también le está corriendo el tiempo. A eso hay que estar atento. Porque hemos proyectado rebotes desde ayer y muy pocas han tenido efecto. Dice acá que quiere ver Eternal, dice. Vamos a ver si revisamos los likes. ¿Qué dicen? Vamos a ver cómo estamos con los likes. Dame un segundito. Voy a hacer por acá algo para contabilizar los likes. No se me actualiza en tiempo real, por eso me toca cerrar la aplicación del teléfono y volverlo a ver. Tengo 388 likes. El mío es el 389. Y si es que me puedes dejar tu like, muchas gracias, para ir viendo un grupito más que quieren ver. Dice Eternal, dice. Perfecto. Quiere ver data. Ya me dejó el like. Estoy cambiando likes por análisis de criptos, fíjate. Solana dice. Solana. Ya revisamos Solana al amigo. AVAX no vemos todavía, creo. Sí, vamos a ver AVAX. Perfecto. Quiere José, también quiere ver IOTA. Y de una vez. Eternal está en PoCoin. Dice, a mí no me carga esa página de PoCoin. Si es que está ahí, si es que no está en TradingView, ya nada. Vamos a ver a Lina Bitcoin, dice. Contra el par Bitcoin. En una tendencia bajista es buena idea, pero yo creo que después del rebote. Pero no importa, vamos a verle. Litecoin también ya se revisó. FUN también quiere. José Roberto, ya vimos Shiba. Vamos a ver Cake. Y acá dice, me pedían otra FUN frente a Bitcoin, dice. Ok, vamos a irnos con estas. A ver, déjame ver. Vamos a ver Bake de una vez. Voy a anotar estas. Engine. También ya está revisado Litecoin. Te voy a dictar las que vimos, para que no me pidas las mismas. Fíjate que vimos Bitcoin, obviamente vimos Maná, Ethereum, SLP, HT, Floki, LTO,
KDA, BAT, DOT, Dodo, Algorand, Solana, AMP, vimos Luna, ADA, ICP, SAND, Matic, vimos CRO, CTX. ¿Qué más vimos? Vamos con Litecoin, vimos BET, HBAR, Chilis, Shiba, Tita, Leo y GTC. Esas las que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver, me dice que Eternal dice. Eterki dice, no está aquí, Eternal. No puedo revisarle. Vamos a ver a Data. Aquí sí tengo a Data. Tengo el patrón de rebote en 4 horas, el mismo. Y esta era la cripto que hace esos pumps. Ajá. Y decíamos que pura especulación nada más. Si quieres operar por patrones de la estrategia, tienes el mismo rebote de Bitcoin. O sea, aquí para seguir cayendo, el mismo rebote. Gráfico de 4 horas. Y en el gráfico diario, está mucho mejor el diario, pero sin confirmación. Hay que esperarle un poquito. Sí, el rebote en 4 horas es el que está en la palestra ahora de todas las criptos. Ese es el primer movimiento. Te dejo así. Data. Vamos a ver AVAX. AVAX, esto es lo que estoy esperando en las otras criptos, que se dé el rebote. Empieza a dar el rebote, fíjate, incluso que nos dio una mejor zona de compra, porque ayer decíamos, este es análisis de ayer, fíjate, y está perfecto, confirmó el ADX, confirmado aquí todo, y tengo el patrón, esperemos que se desarrolle un poquito más. Yo creo que ahí está AVAX, pero si quieres comprar, obviamente aquí ya no. ¿Por qué? Porque tienes un stop loss enorme ya acá, tienes casi un 18% de stop loss, entonces ya no es, la zona de riesgo es antes. Pero ahí va AVAX, esperemos que se desarrolle más. Vamos IOTA, que debe tener el rebote igual. Fíjate, IOTA está un poquito antes que AVAX. Y aquí todavía puedes tomar riesgo, fíjate. Sí, aquí todavía puedes tomar riesgo en IOTA. Pero pasa que quieren comprar ya cuando se confirma. Y el precio está ya por los 1.20 más o menos. Entonces ahí ya no. Aquí todavía el stop loss te puede quedar pequeño, por si algo sale mal. Vamos a ver Lina. Lo mismo que te digo. Viste AVAX. Está adelantado simplemente. Entonces Lina. Pero me pedía Lina frente a Bitcoin. El rebote. Vamos a ver a Lina frente a Bitcoin. Eso era lo que me pedía. Ok. Por patrones de la estrategia es el mismo rebote que se va a ver. Lina frente a Bitcoin. Sí, es el mismo rebote que se va a ver. En el diario no hay ninguna confirmación. Pero me gusta lo que estoy viendo. También para seguir cayendo. Ese rebote se daría en Lina también. Ahora no sé qué tan efectivo sea esto si Bitcoin sube. O sea, debería Lina subir más que Bitcoin para que se dé este rebote. Pero como me pediste el análisis por acción de precio y patrones de la estrategia, ese es el análisis. Ok, vamos a ver a Cake, que proyectamos un rebote ayer. Y decíamos, justamente nosotros ayer decíamos que es la zona de tomar riesgo, fíjate ahí. Y se está dando el rebote perfecto. Y esto es lo que quiero ver en las demás criptos. Pero ahí ya no compras ya. Le queda retroceso un poquito. Le queda desarrollo del patrón un poquito más. Entonces, ya si es que tú quieres, puedes proteger aquí o incluso tomar ganancias si tomaste el riesgo en la zona que se toma. Donde está ya no se toma riesgo, no se compra ahí. Ok, vamos a ver a FUN frente a Bitcoin también dice. Vamos a ver para Nicolás quiere XRP. Te apunto aquí porque me faltan todavía algunas de revisar. Ok. Funfair frente a Bitcoin.
No sé qué tanto volumen maneja. Parece que no maneja mucho volumen esta cripto. Pero lo mismo que te he dicho. Este es el de 4 horas. Y podemos operar esta divergencia. Está confirmando ya casi ahí. Zona de tomar riesgos, sí. Para el rebote a la media. Para seguir cayendo en 4 horas. También, como te digo, ese es frente a Bitcoin. Y si Bitcoin sube, debería subir más que Bitcoin para que se dé la proyección. Vamos a ver a Bake. Ahí está la proyección ahí. Ahí está. Listo. Me falta solo el filtro del ADX. Pero es la zona de tomar riesgo. Ahí va el stop loss pequeñito. Lo mismo que te decía. AVAX estaba aquí y ahora está el resultado. Mira. Ahora ya está el resultado. Entonces ahí ya no se compra. Donde se compra es ahí. Eso para Bake Engine. El problema es Bitcoin ahora, que está adelantado el patrón, pero el precio no reacciona todavía. Aquí también le queda, ya casi que no le queda, le queda unas 2 o 3 velitas de 4 horas para que haga este movimiento Engine. Y si no suben ese par de velas o 3 velitas, hay que cancelar más adelante Engine. También tiene desarrollado el patrón y el precio no sube. Vamos con XRP. No sé si ya me dejaron su like los amigos. Eso sería importante. Recuerda que la información es totalmente gratis. La lista de reproducción es gratis. El like también es gratis y estamos a mano. Aquí fíjate, en XRP lo mismo. Le falta un par de velitas, igual que Bitcoin, y no ha hecho todavía el rebote del que estábamos hablando. Sí. Le quedan 2 o 3 velitas a XRP para ver subir el precio y hacer ese rebote. Como te digo, va a depender de Bitcoin, siempre hay que decirlo. Y simplemente agradecerte en este día lunes por acompañarme. Muchísimas gracias por suscribirte al canal y por dejarme tu tremendo like. Recuerda que aquí no hay traders profesionales y espero que complementes con tu propio análisis. Nos vemos mañana. ¡Chao! Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste.